Bienvenidos todas y todos a un viaje al interior, este espacio donde ustedes, los oyentes, y nosotros, mis invitados y yo, realizaremos durante los próximos minutos un viaje a nuestro mundo interno. Para el episodio de hoy, cuento con la grata compañía de Dionisio Paniagua. Dioniso es guía turístico ambiental. Actualmente está radicado en uno de los lugares con mayor biodiversidad por metro cuadrado del planeta. Y debo confesar que es uno de mis lugares favoritos de la vida, que es Corcovado, en Costa Rica. Dionisio nació en una zona rural de Costa Rica llamada Cotobruz y es el quinto hijo de una familia de 11 hermanos. Sus padres eran campesinos y se dedicaban a la producción del café. Creció teniendo una personalidad tímida, dice él, y su pasión por la naturaleza marcan los primeros años de su vida. Dice que pasaba más tiempo con las hormigas que con las personas. Luego termina la secundaria y se va a San José, a la ciudad capital, a estudiar, pero luego regresa a su pueblo y trabaja durante 7 años en el hospital local. Pero en ese momento, 7 años después de haber regresado y con una vida estable, dice él que siente el llamado de la naturaleza y deja su trabajo y se va nuevamente a la capital a estudiar turismo. Y esta decisión lo ha llevado por un largo camino de vida que incluye trabajar como profesor, convertirse en guía turístico natural y ambiental, viajar por el mundo, conociendo los paisajes más fascinantes de cada región, empezar su propio negocio y finalmente convertirse ahora en un famoso TikToker, gracias a los videos que comparte en esta red social de todas las interacciones que suele tener con el mundo natural o salvaje gracias a su trabajo y a sus viajes dentro de Costa Rica y fuera del país. Honestamente, debo confesar que la pasión de mi invitado y su conexión con la naturaleza es algo que me produce mucha admiración e inspiración, aunque para ser honestos, tal vez la palabra envidia resuene un poquito en mi cabeza en este momento. ¿Cómo estás, Dionisio? Bienvenido. Muchas gracias, muy bien usted. Pues bien, muchas gracias por aceptar la invitación a este espacio y espero que disfrutes la charla del día de hoy. Cuando empiezo la charla siempre me gusta empezar con una cualidad. Si yo te preguntara a ti cuál es esa cualidad que te define como persona hoy, ¿cuál me dirías que es? Creo que generoso, ¿Y cuál es el beneficio de ser una persona generosa? de que uno da mucho, pero recibe mucho también. ¿A qué te refieres con que uno da mucho y recibe mucho? Bueno, de que siempre en el camino uno se topa con circunstancias en las que uno ve que uno puede ayudar, que está en una mejor posición para dar. Y el dar definitivamente se convierte en un recibir, porque yo en esta vida he recibido tanto que a veces uno dice, no merezco tanto de lo que me han dado, pero al mismo tiempo me doy cuenta que es que también yo he dado. Y naces en una zona rural del país. Dices que eres parte de una familia muy humilde, 10 hermanos, padres campesinos, niño de personalidad tímida. ¿Me podrías hablar un poco sobre cómo fue tu infancia en general? Sí, como tú decías, soy el niño, el quinto de una familia de 11 hermanos. Mis papás eran familia de muy bajos recursos económicos, vivíamos del café. Papá no tenía una finca grande, era una hectárea pequeña. Entonces, nuestra principal actividad económica o los ingresos de toda la familia era el café. Entonces, después de que ya colectábamos el café, junto con papá íbamos a ayudar a los vecinos a recoger el café de ellos, que eso era una cosa muy bonita de ser un agricultor, que había este, mucha armonía entre todos los caficultores. Digamos, la gente se ayudaba entre ellos, porque especialmente en la zona donde yo soy, el café madura en la época más lluviosa del año, y cuando hay mucha lluvia el grano se cae, si se cae la cosecha y se pierde ya el ingreso económico. Entonces nosotros nos apuramos, terminábamos, íbamos a ayudar al vecino que se le caía el café, luego íbamos donde el otro. Entonces todo el mundo nos ayudábamos y era un tiempo de compartir también, porque uno pues pasaba en el campo con los vecinos, conversando, y para mí quizás uno de los años más bonitos fue ese, de crecer en una zona rural y de conocer el principio de lo que es el servir a los demás.
sin egoísmo. Yo me acuerdo que siempre existía esa, de que en Navidad mamá hacía tamales, pero siempre se le mandaba una piña de tamales a un vecino, el otro a la casa llegaban tamales de todas las vecinas del barrio, entonces uno probaba todos los tamales de la casa y que es algo que extraño hoy en día, que ya no se ve mucho, que era ese compartir entre las familias rurales. Entonces, para mí, el haber crecido con bajos recursos y en una zona rural fue quizás lo que marcó mi vida para ser quien soy, porque crecí viendo eso, el dar, el dar, el dar, sin ningún interés económico, sino más que el poder compartir con los demás. Y con respecto a tu vida escolar, ¿cómo viviste la escuela y la secundaria en esta zona del país? ¿Alguna cosa particular que quieras rescatar de cómo fueron todos estos años para ti? Bueno, de vida de niño, tanto en la primaria como en la etapa adolescente, en la secundaria, siempre viví el bullying porque crecí siendo muy tímido. Entonces, yo no me defendía, quien me defendía era mi hermano, que era 2 años mayor que yo. Y el ser tímido entonces hizo que yo todavía me enfocara más en la naturaleza, que ya de la edad escolar yo sentía que me gustaban los animales, especialmente los insectos. Por alguna razón de la vida, yo no me acuerdo cuándo fue que pasó, pero de un pronto a otro así mis ojos se abrieron y empecé a enamorarme de las hormigas. Y yo me acuerdo que fue un amor a primera vista. Cuando yo empecé a descubrir las hormigas, empecé con una hambre por aprender, por conocerlas, que luego se volvió casi una adicción, porque yo pasaba, eran horas en cafetal, esperaba que amaneciera y sin desayunar ya yo me iba al cafetal a ver qué estaban haciendo las hormigas, movía colonias de un lugar a otro, hacía guerras, las alimentaba con diferentes comidas, porque yo quería saber qué comía cada especie. Cuando luego descubrí las hormigas depredadoras de hormigas, que hoy en día se conoce mucho, en ese año, en esos tiempos nadie sabía nada, menos yo no sabía nada de hormigas, yo no sabía de la parte taxonómica, yo no sabía nombres científicos, no sabía de comportamientos. Todo era para mí como estar en un laboratorio nuevo que yo no conocía nada y empezar a descubrir por mi propia cuenta. Entonces, eso me ganó apodos, como me decían el oso hormiguero, porque pasaba jugando con las hormigas todo el día, o gringo pobre, porque yo era el más blanquito de la familia y me comportaba muy raro. Andaba siempre jugando con insectos en vez de estar jugando fútbol como debería en esa época, que todos los niños jugaban fútbol, o ir a matar pájaros por diversión. Nada de eso para mí era divertido. Entonces, eso me tomó mucho tiempo. Yo tenía, a veces me agarraba la lluvia en Capital, llegaba mojado a la casa, aguantaba hambre. Me venía cuando ya no podía ver las hormigas, porque ya se oscurecía, ya no las podía ver y que si hubiera tenido una linterna, yo creo que me quedo hasta la noche también, pero como yo no tenía ni linterna, entonces me iba a la casa apenas oscurecía, pero al día siguiente yo estaba esperando que amaneciera para ir a ver qué estaban haciendo las hormigas otra vez. Pero fue algo así que me despertó un hambre que, que todavía hoy me gusta, no al nivel de ese entonces, porque en ese entonces era descubrir todo un montón de cosas nuevas que yo no sabía. Pues hoy en día hay libros y uno se informa. En esos tiempos todo para mí era nuevo, era explorar un mundo del que yo no conocía y el cual tenía muchas ganas de conocer. ¿Y por qué dirías que tú fuiste la persona de tu familia o eres la única persona de tu familia más bien que tiene esta afinidad con la naturaleza o era algo que se sentía mucho en todo tu entorno? Bueno, papá siempre fue muy sensible a la naturaleza. Él siempre tuvo comeros de aves. No sabía nada, digamos, de especies, como los típicos observadores de aves de hoy en día, que pues hacen listas, saben lo que han visto, lo que no han visto. Para papá era simplemente, le daba mucho placer sentarse a tomar su café viendo los pájaros comer bananos o naranjas, que era lo que le ponía. También me acuerdo que a veces cuando había que podar la plantación de café, por error cortaba alguna planta que tenía un nido de pájaro. Entonces yo lo veía buscando micatitos para amarrar el nido otra vez, con todo el cuidado para que la pájara viniera. Entonces desde eso ya uno veía esa sensibilidad y ese amor que él tenía por la naturaleza. Al igual mi mamá también. Ella le gustaba mucho la naturaleza, no de la misma forma de papá, pero, pero era una persona también muy sensible, especialmente con las plantas. Entonces, eso quizás tuvo que ver mucho con que a mí se me despertara esa atracción por las hormigas y por todo, porque en realidad yo jugaba con hormigas, pero también con arañas.
y si yo vi algo interesante, un mamífero, pues me quedaba a verlo. Fui muy observador desde pequeño, me gustaba observar los comportamientos de cualquier forma de vida que yo no conocía. Ok. Vida de campo, agricultura, luego animales. Terminas la secundaria y te vas a San José. ¿Cómo fueron esos años de tu vida, pasar de este estilo de vida a vivir en la ciudad y intentar estudiar y demás? Bueno, la primera vez que me fui era más que todo impulsado por una necesidad económica, porque después de que salí de la secundaria había muy pocas posibilidades de trabajo, ya que en la zona rural pues no hay muchas oportunidades, así que me fui a San José, probé diferentes trabajos. Para mí era interesante porque estaba explorando una nueva forma de vida que no conocía, pero tampoco no era como que lo estaba disfrutando. En realidad no me gustaba estar encerrado, no me gustaba el- la, la vida de ciudad no era para mí. En realidad la vivía porque tenía que vivirla, porque era una necesidad, pero no era lo que yo quería. Así que después de un tiempo decidí regresar otra vez a mi pueblo natal y fue cuando ya conseguí un trabajo en el hospital. Y ahí entonces era interesante porque yo trabajaba en el hospital, pero cuando salía y llegaba a la casa, yo me desestresaba jugando con hormigas, ya estando en mis 30 años. Y yo decía, si alguien me ve va a pensar que estoy loco. De hecho, una vez me mandaron a un EVAIS, una clínica súper pequeña en un pueblo rural. Éramos uno de cada departamento, un médico, un enfermero, un ATAP, era yo de registros médicos y uno de farmacia. Pero ninguno se quedaba en la casa porque era un pueblo muy rural, muy aburrido, todo el mundo se iba y yo me quedaba solo. Entonces yo me ponía a jugar con hormigas en la noche. Eso sí, que no me vieran la gente del pueblo, porque si no iban a pensar que yo estaba loco jugando con hormigas. Pero es como que eso no se va, eso está con uno y se queda con uno toda la vida. Y entonces, luego de estos años trabajando en el pueblo, más o menos 7 años, ¿no? En la parte de registros médicos, te devuelves a San José, pero esta vez te vas con la idea de estudiar turismo. ¿De dónde venía esta necesidad de cambio en ese momento? ¿Qué era lo que estabas buscando con esa decisión? Bueno, fue muy interesante porque yo ya tenía 7 años, tenía la propiedad. Normalmente cuando usted está con trabajo en el gobierno, que ya no tiene la propiedad, sabes que no te van a echar, piensas como que tiene la vida solucionada. Y, y eso yo lo pensé por un momento, pero luego me fui dando cuenta que tampoco era lo que yo quería, que no era lo que realmente me hacía feliz. Y, y un día, cuando yo estaba pasando por todo este tiempo de insatisfacción, encontré un periódico y vi la carrera de turismo. Pero cuando yo leí la carrera de turismo, sobre la carrera de turismo y vi que incluía giras de campo, wow, se me despertó un interés increíble y yo decía, pero esto es lo que yo quiero. Tal vez ya estoy muy viejo para hacer una carrera de biología, porque me va a llevar muchos años, no tengo ni el tiempo ni el dinero, pero esta carrera duraba solo 2 años. No tenía matemáticas, que era una de las cosas que más me gustaba. Yo siempre odié las matemáticas y hablaba sobre aprender, bueno, había que aprender el inglés. Y yo, aunque estaba un poco traumatizado con el inglés, pues siempre sabía que lo importante que era aprender inglés como una oportunidad para viajar y para comunicarme con personas de otros países que le gustaba también la naturaleza. Así que empecé a mover las cosas, hablé con mi jefe, ella me dijo que me iban 2 años sin goce de salario y me fui a la capital a estudiar turismo, pero yo sabía que yo no iba a volver si no venía con el título ya, porque era como una decisión que yo sabía que la tomo y la voy a terminar. No es algo así, una ilusión espontánea, era algo que yo estaba seguro, que era algo que yo quería. Y así fue, lo hice y fue la mejor decisión que pude haber tomado. Empiezas a trabajar como profesor, cuando regresas, terminas la carrera, empiezas a trabajar como profesor y luego te contratan en un hotel, en una zona un poco alejada del país, pero también una zona de alguna manera privilegiada por el entorno que tiene y la naturaleza que tiene alrededor. ¿Cómo describirías lo que estaba pasando en ese momento en tu vida? ¿Cómo describirías lo que estabas experimentando de estar ahí en la naturaleza y haciendo algo relacionado con esto que empezaba a manifestar un cierto deseo y curiosidad?
Bueno, para mí era vivir un sueño. La verdad que desde que yo me vine para Osa, yo desde que puse los pies en la península de Osa estaba súper feliz. El venir como profesor en realidad no era lo que yo quería, porque yo lo que quería era ser guía, pero era una oportunidad para empezar a entrar en la actividad del turismo. Entonces, bueno, fue una bonita introducción porque conocí gente del pueblo, estar con los estudiantes que eran locales, oír sus historias, cómo vivían. Con ellos conocí el Parque Nacional Corcovado por primera vez porque tuve que hacer como una gira de campo con ellos al parque y fue lindísimo haber conocido Corcovado con los estudiantes. Me acuerdo que fuimos a caminar de noche y cuando llevamos una luz muy mala y cuando nos dimos cuenta teníamos un tapir a la par y no lo habíamos visto. Y ellos nunca habían visto uno, ni yo. Y la reacción fue salir corriendo porque vimos un animal tan grande que no sabíamos qué era. Yo le dije, no, es la anta, es la anta. Y ya nos emocionamos, pero fue un susto al comienzo y nos topamos con los pecarís, lo que les decimos chanchos de monte, todos salimos corriendo. Entonces fue una experiencia súper linda que disfruté muchísimo con los niños, con los, bueno, ya adolescentes. Y después la Parríos, fue entrar a un hotel con unos estándares de calidad tan alta. Empecé a conocer gente de todo el mundo prácticamente, especialmente Estados Unidos, gente increíble, con mucho dinero, pero con mucho respeto por la naturaleza también. Y eso hizo que todavía este, se amacizara más ese principio que yo tenía o lo que yo sentía por la naturaleza, digamos, fue reafirmarlo aún más al estar en el hotel, ya que empecé a conocer los principios de la sostenibilidad, ya que el hotel se enfocaba mucho en eso, empecé a conocer conceptos nuevos que yo no conocía y sin darme cuenta también estaba construyendo una carrera porque estaba siendo formado de cómo trabajar en turismo de una buena manera, responsable, y para que en un futuro eso se convirtiera en un negocio familiar. En ese momento era para mí una escuela de la cual yo aprendí muchísimo y conocí gente también que de alguna u otra forma marcaron mi vida en el futuro. Y desde ese momento, desde ese momento que empiezas a trabajar en turismo como profesor, luego en este hotel La Parríos, ¿cuánto tiempo llevas ya dedicado al mundo del turismo natural, ambiental ya? Bueno, desde que comencé hasta ahora son como 20 años ya prácticamente. Y ahorita dijiste algo muy interesante del tema de que también apareció la oportunidad de negocio. Tú empezaste un negocio con tu familia, pero en 2020 que empieza la pandemia, y bueno, la pandemia para nadie es un secreto que fue un golpe un poco emocional y económico para todos a nivel global, incluyéndote a ti que estabas en el proceso de crear un negocio o estabas ya dando forma a un negocio familiar. ¿Cómo fue esta época contemplando que el turismo dejó de funcionar, ya no se podía viajar, ya la gente no podía entrar al país, ni se podía mover dentro del país? ¿Cómo viviste todo este cambio en ese momento? Es muy interesante porque para la mayoría de la gente la pandemia los golpeó muy mal. Fue tiempos muy difíciles. Para nosotros no es que no lo fue, pero fue un tiempo para reestructurarnos, nos dio un descanso. Lo que pasa es que nosotros somos todos, digamos que no tenemos una formación académica. Yo era el que más había estudiado, pero mis hermanos, los que estaban en el negocio, era gente que ya, y creamos el tour operador sin que ellos tuvieran una formación académica. Era como sacar amas de casa de la casa y ponerlas a trabajar en un tour operador. Entonces, aunque estábamos creciendo, por la ignorancia habíamos cometido muchos errores. Entonces íbamos arrastrando errores durante el crecimiento de la empresa que nos estaba costando muy caro. Y no teníamos tiempo para darnos cuenta los errores que habíamos cometido o lo mal que estábamos. Viene la pandemia, entonces sí, nos quitan todos los ingresos, nos quedamos sin nada, pero nos da mucho tiempo para empezar a ver internamente y a reestructurar. Entonces fueron un tiempo para contratar gente, amigos que nos dijeran realmente la situación del negocio y empezar a reestructurar sin tener la presión de que hay que estar trabajando y vendiendo y no, fue un descanso para todos. Pudimos reestructurar internamente la empresa, aprendimos muchísimo a ese proceso
Y para mí también fue una oportunidad incluso de involucrarme en programas de educación ambiental. Estuve con los guardaparques monitoreando el parque, conocí diferentes partes de Corcovado que no conocía, me involucré con la comunidad a hacer trabajo comunitario. Entonces fue también, la pandemia fue muy positiva porque me hizo desarrollarme en otras áreas que no había tenido tiempo porque el turismo me absorbía mucho. Entonces en ese tiempo yo dije, bueno, yo que no estoy haciendo nada, tengo que ver en qué gasto el tiempo. Y empecé a meterme en un montón de otras actividades concernientes al medio ambiente. ¿Y qué aprendiste durante todo este tiempo? ¿Cuál fue lo que es lo más valioso que rescatas de todo lo que aprendiste durante esta temporada? Bueno, primero que todo, que se puede vivir con poco y si aún así sigue siendo muy feliz, que la felicidad no radica en el dinero, porque yo vivía literalmente con muy poco dinero y vivía feliz. No necesitaba tanto para vivir. Reduje, me volví mucho menos consumista, reciclaba todo. El problema es que hoy en día estamos tan engañados y creemos que para ser feliz tenemos que tener mucho dinero, que tenemos que tener lo más actual, lo más nuevo, que tenemos que estar cambiando teléfono cada año, ¿no? Que tenemos que tener un carro o una buena casa, pero no, realmente tenemos que aprender a buscar la felicidad en las cosas sencillas y, y también es un tiempo de dedicarle más a la familia. A veces uno se deja absorber mucho por sus actividades, por lo que hace, y descuida lo más importante, que son las personas que nos aman y están con nosotros. Entonces, es encontrar ese balance, porque hey, el dinero es importante, sin eso usted no puede vivir, pero es aprender a encontrar el balance y ni que una cosa te quite todo el enfoque ni la otra también. Es como estar ahí en el medio, dedicarle tiempo a los suyos, pero también a su negocio. Y para nosotros la pandemia, yo lo hablaba con mis hermanas, aún si quebramos, porque estuvimos incluso manejando la idea de vender el edificio y vender la empresa. Yo decía, aún si quebramos, yo me quedo con todo lo que hemos vivido de aquí para atrás, que ha sido un proceso bonito, que si no hubiéramos comenzado este emprendimiento familiar, ni ella ni yo hubiéramos crecido tanto, hubiéramos aprendido tanto, hubiéramos vivido todas las experiencias que vivimos, hubiéramos conocido todo el montón de turistas que reservaron a través de nosotros y que muchos todavía siguieron siendo parte como del negocio en alguna manera, porque hay gente que ha estado muy cercana con nosotros. Y no, ya, y sobrevivimos. Pienso que también el hecho de ser un negocio familiar nos ayudó a sobrevivir esa etapa tan difícil, porque ya todos trabajamos de gratis, todos estábamos dispuestos a darlo todo sin ninguna retribución económica. Sabíamos que había que sacar el barco a flote y que eso era temporal y que iba a pasar. Entonces fue sacarle provecho a un periodo bastante difícil. Y ahora que decías algo, ¿no? El tema del internet, de las redes sociales, nos da la sensación que nos han desconectado de muchas cosas, o por lo menos a mí me da la impresión de que hemos perdido como esa capacidad de sorprendernos con las cosas sencillas de la vida que tú estabas diciendo ahora. Pero sobre todo hay una desconexión muy fuerte de lo que es la belleza y la simplicidad de la naturaleza. Sabiendo a lo que te dedicas y en el lugar del mundo en el que estás, ¿te consideras una persona privilegiada en este momento? Uf, claro que sí. Yo todos los días que me levanto, yo lo veía en la pandemia, porque yo veía a la gente encerrada en barrios que no podían salir. Y yo aquí abría la ventana y tenía las lapas ahí enfrente de mi casa comiendo, los tucanes comiendo a un lado. Caminaba 500 metros y estaba solo en la playa. Podía ir donde quería. Yo decía, qué privilegio. ¿Cuánta gente no puede hacer eso? Mientras yo aquí puedo salir y no veo a nadie, puedo estar solo en cualquier momento porque vivo en un lugar muy despoblado. Hay muchísimas playas solas, puedo irme donde quieras y mucha gente no tiene ese privilegio que yo tengo. Entonces me consideré muy, muy privilegiado de vivir donde vivo y sobre todo de tener un trabajo como el que tengo, que es este que te conecta con la naturaleza día a día y que tampoco hay que ir muy lejos, todo está aquí, alrededor. Me consta. Siguiendo con el tema de las redes sociales, con todo este tema de la pandemia y de alguna manera gracias a la pandemia, la aplicación TikTok se hizo un fenómeno mundial para que la gente compartiera como su conocimiento, también compartiera sus pasiones, su talento. Y en este caso,
pues esta herramienta te dio a ti la oportunidad de empezar a ser una persona más conocida por tu trabajo. ¿Cómo fue esta transición de ser un guía turístico a convertirte ahora en un personaje reconocido dentro, pero no solo dentro, sino también fuera del país por tu trabajo y esta conexión que tienes con la naturaleza? Bueno, muy interesante porque, bueno, ya le dije que yo era muy tímido. Entonces, yo no me veí, jamás me hubiera visto haciendo TikTok con la timidez que yo me manejaba, porque no, da vergüenza hacer videos. Al principio fue difícil, pero yo llegué a TikTok durante la pandemia, porque no tenía nada que hacer y un día yo leía mucho en las noticias y empecé a leer sobre la polémica de Donald Trump con China, como TikTok es una aplicación china y Trump decía que China usaba TikTok para robar datos. Entonces yo dije, ¿qué es TikTok? Y me metí, bajé la aplicación, lo que vi fue gente bailando y yo dije, qué interesante, no lo había visto. Y se me ocurrió subir un video, porque a través de los años yo había acumulado como los mejores videos de naturaleza que yo tenía. Muchos los borraba, pero me iba bajando los mejores. Entonces subí uno de donde yo estaba acostado en un árbol caído y sobre el agua y dos dantas pasaban nadando debajo del tronco. Y a la gente le encantó y se viralizó desde un comienzo. Entonces empecé a tener seguidores muy rápidamente. Yo decía, qué increíble. Instagram, pues, es tan difícil hacer seguidores y aquí rapidito ya yo tenía más de lo que había hecho en Instagram en años. Entonces empecé a subir otro y otro. Y la gente le decía, ay, cómo amo sus videos, me encanta, me hizo el día, por favor, no deje de subir videos, gracias por su contenido. Entonces esos buenos comentarios de la gente me inspiraban a seguir subiendo videos. Pero luego también me di cuenta que era una herramienta para educación ambiental. Muchos amigos me decían, usted lo que va a terminar es con un montón de carajillos siguiéndolo. Pero no, me seguían abuelas, gente adulta, gente de todas las edades. Y entonces yo dije, bueno, ya que es una buena herramienta para hacer educación ambiental, voy a seguir subiendo videos y dejando mensajes ahí sobre conservación. Y bueno, después ya me llaman de un periódico que quieren entrevistarme, luego un canal de televisión. Y yo no podía creer que mis videos estuvieran llegándole a tanta gente. Y después saludos de Colombia, saludos de México, saludos de Guatemala. Y dice, wow, se están saliendo de la frontera los videos. Y ya empecé, lo más difícil fue cuando empecé a toparme seguidores que querían fotos conmigo, que por favor, que usted es el famoso TikToker. Y yo, ya esa parte para mí era incómoda porque yo nunca había vivido algo así y yo no quería como sentirme que ser el centro de la atracción. Entonces, al principio fue difícil, luego empecé a pensar y decir, no, no hay nada de malo. Esa gente admira lo que uno hace, esa gente son gente igual que uno que le gusta la naturaleza y están felices y disfrutan cada video, cada el contenido que uno les lleva. ¿Por qué me voy a sentir mal? Entonces ahora cuando veo gente que me puedo hacer una foto, poso con toda la alegría y todo porque sé que estoy haciendo a mucha gente feliz y que la gente siente mucha admiración por el trabajo que uno está haciendo. ¿Y dirías que una parte de ti está disfrutando de alguna manera toda esta atención que estás recibiendo, pero contemplando obviamente que hay un objetivo de educación ambiental? ¿Cómo es esa mezcla entre estas dos cosas, la atención que estás recibiendo y esta intención que tienes del contenido que estás creando? Sí, no, yo lo estoy disfrutando muchísimo. Incluso ha sido una terapia, porque me ha ayudado a vencer mucho la timidez. En realidad que se convirtió en una terapia para mí. Entonces, esa parte me hace muy feliz de sentir que estoy teniendo un mayor autoestima, me valoro yo más también, me hace sentir más un profesional y me ayuda a creérmelo, que es algo que a mí siempre, usted sabe, cuando hay problemas de baja estima, por más que le digan que usted es bueno en esto, uno no se lo cree y le cuesta creérselo porque mentalmente tiene las emociones muy dañadas. Pero esto a mí me ayuda muchísimo a mejorar mi autoestima, a sentirme valorado, a sentir que lo que yo hago es bueno, que la gente realmente está viendo en usted lo que uno mismo no ve ni cree. Y para mí esa parte me ha hecho crecer muchísimo, en eso, subir más mi autoestima. Esa parte emocional la disfruto muchísimo, ver los cambios en mí mismo como persona. Para, para aquellos que me conocen, saben que para mí es difícil hablar de Corcovado sin conectar con un apego especial que tengo a este lugar, porque la verdad es que me gusta mucho. Desde tu experiencia y todos estos años,
¿Qué dirías que es lo que más les sorprende a los turistas locales y a los extranjeros cuando visitan Corcovado por primera vez? Yo creo que es encontrarse con tantos animales en un área tan pequeña y animales que no tienen miedo. Porque en la mayoría de lugares donde usted va, ves algún animal, pero tiene que pasar un lapso de tiempo muy largo para ver otro. En Corcovado a veces no hay tiempo. Los turistas le dicen a uno, es que no me da tiempo para digerir todo lo que he visto en tan poco tiempo. Es como que le estás chorreando toda la información de animales, de aves, de reptiles, de anfibios, y la gente siente como que la mente no puede procesar tanto al mismo tiempo, porque es que eso es Corcovado, es una densidad tan alta por kilómetro cuadrado que no vas a encontrar en ningún otro bosque tropical. Y se lo digo por experiencia, porque he tenido la oportunidad de viajar a muchos sitios de la Amazonía, tanto de Ecuador, Colombia, Venezuela, Perú, Brasil. Y es cierto, se ven, pero no en la misma cantidad. Yo le decía a un amigo, porque el año pasado nos vimos a una estación biológica en Perú, en el Madre de Dios, muy adentro, vimos muchísimo, pero yo le decía a él, lo que vimos en un mes es lo que vemos en Corcovado en un día a veces o en 2 días, porque Corcovado está todo así como súper compacto. Todo, hay muchísimo, una población muy alta en un área muy pequeña, que es lo que hace la diferencia. En cambio, en el Amazonas, como es un territorio mucho más grande, más vasto, todo está mucho más disperso. Y también, pues, cuenta con esa parte, el agregado positivo de que aquí hace 50 años no hay cacería, entonces ya los animales perdieron el miedo a los humanos. Entonces, además de eso, además de que hay una densidad muy alta, los animales no se van. Entonces, eso le da la oportunidad al turista de disfrutarlo, de llevarse sus buenas fotos y todo. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Interesante, ¿no? O sea, bueno, no conocía este dato de la cacería, pero es un hecho que en Costa Rica obviamente las leyes siempre protegen, ¿no? O por lo menos intentan proteger o priorizar el medio ambiente, la flora, la fauna. Si en estos momentos, o sea, si pensaras en unos momentos, en ese Dionisio joven o adolescente que pasaba tiempo jugando con hormigas y que pasaba tiempo en los cafetales y en la naturaleza, si esa persona viera la persona que eres hoy, viera todo lo que has aprendido, las personas que has conocido, los lugares que has visitado, todo lo que has viajado, ¿qué crees que sería lo que más le sorprendería de verte o qué sería lo que más le produciría admiración de verte hoy? Yo creo que verme viviendo los sueños, que en ese tiempo para mí era algo imposible. Yo desde pequeño soñaba con cosas pero las veía imposibles. Pensaba como que no eran para uno, que uno no nació para viajar, que uno no nació para vivir ese estilo de vida, que uno nació en una familia pobre y tenía que morir así. Que yo en ese tiempo me sentía como que estaba encerrado en un lugar donde las oportunidades para uno no existían. Podía soñar con ellos, pero nunca se iban a hacer realidad porque te tocó nacer así, porque fue tu destino nacer en una familia pobre, porque fue tu destino nacer en una familia sin recursos y que eso era para los que podían, para los que nacieron en familias con mejores oportunidades. Pero hoy, digamos, ahora verme yo, digamos que hablemos unos 40 años atrás, verme donde estoy yo hoy, es como que me brinqué esa cerca, me brinqué el obstáculo y ahora estoy al otro lado. Y veo que las oportunidades sí existen, están para todo el mundo y no hay que dejar de soñar, se vuelven una realidad, pero hay que ser persistente para poderlo lograr. Entonces me sentiría muy orgulloso, el Dionisio de hace 40 años, de ver el Dionisio hoy en día muy orgulloso de lo que he logrado, de lo que he alcanzado y que he logrado superar mis propios obstáculos, porque muchas veces no era que el mundo no me daba las oportunidades, simplemente que eran barreras mentales con las cuales yo tenía que luchar y tenía que superarlas y lo logré, así que me siento muy feliz de estar donde estoy hoy en día. Qué bueno, me gusta esto que acabas de decir, me gusta esto que acabas de recoger. Si quisieras compartir algún sueño específico que tuvieras y que se hizo realidad, que quisieras compartir en este momento, ¿cuál sería ese sueño que jamás pensaste que iba a ser posible? Con toda la alegría lo digo. Yo siempre crecí viendo National Geographic, Discovery Channel, y usted sabe que lo que más dan ahí es África. Y mi sueño era ir a África y poder poner mis pies en África y vivir esos documentales. Y hubieron oportunidades
que se venían, se disolvían, y ya yo veía, este año voy para África, nada, vino la pandemia, ya tenía un viaje montado, se cayó, pero algo dentro de mí me hacía sentir que África estaba más cerca y más cerca. Era como que iba a pasar, usted no sabe cuándo, pero está seguro que va a pasar, y pasó en el momento que tenía que pasar, pasó cuando iba a cumplir los 50 años, entonces yo dije, África va a ser mi regalo a los 50 años, y me lo di, y yo desde que llegué a Sudáfrica, para mí fue una alegría poner mis pies. Iba sin ninguna expectativa. Yo decía, con solo el hecho que esté en África, ya un sueño se hizo realidad. Y claro, de ahí para adelante venía lo mejor, que era estar viendo todos los documentales en vivo, ver los leones en vivo, los leopardos, las jirafas, los rinocerontes, todo y más. Yo nunca pensé que iba a haber tantos animales. Estuve con gente increíble, vivir experiencias que yo jamás me imaginaba. Entonces, eso, verme para mí fue cumplir el sueño más grande de mi vida, porque yo siempre me decía, yo no quiero irme de este mundo sin ir a África, yo no quiero morirme sin ir a África. Era como que yo quiero verlo, y después si me muero está bien, pero yo no quiero morirme sin ir a África. Y entonces ya viví el sueño, el más grande de mi vida, que era estar en África, y lo disfruté, y pienso que lo hice de la mejor manera. No fue así como una pincelada, fue como comerse plato fuerte, porque realmente disfruté ese viaje, y fui por mes y 10 días porque yo quería quedarme bastante, disfrutarlo, y la verdad que valió la pena. No podía haber sido mejor. Yo no puedo ni restarle ni quitarle a este viaje. Fue perfecto. Y fue como más de lo que yo lo esperaba. Y bueno, pues la verdad estoy disfrutando mucho todo esto que me estás contando. Y antes de ir cerrando un poco esta conversación, ¿hay alguna cosa que no hayas dicho o que no hayas compartido con las personas que nos puedan estar escuchando? ¿Alguna cosa que te gustaría decirles o les gustaría o te gustaría compartir con ellos que no hayas tenido la oportunidad de decir durante la charla? Bueno, que basaba mis experiencias, porque yo sé que estos podcasts los oyen mucha gente, y que sea alguien ahí que también siente como que no se siente realmente satisfecho con la vida que lleva, que no siente como que sus metas no se cumplieron, que no deje de existir. Nunca es tarde. Yo empecé a estudiar a los 30 años. Mucha gente piensa que esa ya es muy tarde. Que no le dé miedo tomar decisiones. A veces uno por miedo a tomar decisiones se lamenta toda la vida. Es mejor decir que fracasé, pero lo intenté, a vivir siempre sintiéndose un fracasado porque nunca se animó a hacerlo. Para mí, el haber cambiado de un trabajo que era estable a algo que era este, algo desconocido, no sabía si me iba a ir bien o mal, fue una decisión muy grande, pero yo lo hice. Y si no hubiera dado ese paso, hoy no estaría disfrutando lo que estoy disfrutando hoy en día, hoy no estaría sintiéndome tan realizado como persona. Entonces, no dejen de soñar, no dejen de creer en ustedes mismos, y las oportunidades existen, pero uno tiene también que luchar por ellas y buscarlas. Y este mundo es tan bonito, hay muchas oportunidades, y como hay gente que a veces se convierte en obstáculos, hay otros que están ahí para ayudarte, para apoyarte, para que sigas adelante, y agárrate de la gente positiva, rodéate de gente que te inspire, y porque es el mejor camino para llegar a donde uno quiere. Porque siempre van a haber los que te jalan para atrás, los que te tratan de desmotivar, pero no escuches, nada más sigas para adelante, sigue caminando y sigue creyendo en tus sueños, que los vas a hacer realidad. Muchísimas gracias por esas palabras. Así como tú no te querías morir sin ir a África, ¿tú crees que los ticos no deberían morirse sin haber visitado Corcovado por lo menos una vez en la vida? Claro, eso sí. Y aquí estoy yo para ayudarlos. Sí, hace poco hice un viaje porque me molesta. Yo sé que es caro, que es un lugar muy lindo, pero no todo el mundo tiene el presupuesto. Y he conocido gente del pueblo que sueñan con ir a Corcovado, y he tratado, bueno, ya he hecho 2 viajes a un precio muy bajo, nada más sacando el costo, porque yo entiendo lo que, lo que es querer ir a un lugar, pero que su presupuesto no se lo permite. Entonces, tratar de ayudar a la gente, especialmente los locales que viven aquí, que ven turistas llegar de todo el mundo, pero que ellos no tienen esa oportunidad de ver lo que los turistas vienen a ver. Entonces, a veces me molesta mucho y me da mucha rabia que la gente no lo pueda hacer, pero sí existe la posibilidad si todos
no, ponemos la disposición de nuestra parte. Y yo espero pronto sacar otro viaje a precio y costo para que por lo menos los del pueblo estar llevando poco a poco gente del pueblo y que no se mueran sin ver Corcovado. Muchas gracias. Bueno, yo espero volver pronto a Corcovado también. No sé si a precio de costo, pero ya lo sabré cuando regrese. La verdad, muchas gracias por tus palabras, pero sobre todo por tu honestidad. Para aquellas personas que no te conozcan aún o que no se hayan cruzado con un video tuyo en redes, en TikTok, Facebook, ¿cómo pueden encontrarte personal y profesionalmente? Bueno, en TikTok mi cuenta es Costa Rica Guide, como guía, pero en inglés, Costa Rica Guide. Y en Instagram, Nito Guide CR de Costa Rica. Nito Guide CR. Me pueden contactar en Instagram también. Y también, pues, la página web de nuestra empresa que se llama Surcos Tours, que le llamamos Surcos, no por ninguna otra razón. Muchos piensan que porque estamos en el sur, pero realmente es porque es un emprendimiento familiar y cuando comenzamos no teníamos ninguna idea de qué nombre le íbamos a poner y escogemos Surcos, que es el surco que usted hace cuando está plantando en el campo, y porque estábamos plantando una semilla de un negocio familiar que iba a crecer y que ha crecido. Entonces, por eso no hemos querido cambiar de nombre, aunque estratégicamente no es muy conveniente para la empresa que tenemos, pero tiene un significado familiar muy profundo para nosotros. Bueno, pues nuevamente muchas gracias, Dionisio, y gracias a todas y a todos los que nos hayan acompañado en este episodio de este viaje, nuestro viaje al interior. Namaste.